Deuteronomio capítulo 34, versículo 4 y 5. Oiga lo que dice la Escritura, dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor: y le dijo el Señor: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió ahí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Lo que nos muestra este pasaje, primeramente, que solamente tomamos como introducción, es el poder mirar la tierra prometida. En este caso, lo que Moisés experimentó: ver la tierra prometida, mas no poder entrar en ella. En este caso es lo que no queremos que suceda con nuestras vidas. El poder saber de una bendición, el poder leer de una bendición, el poder conocer lo que Dios puede hacer, pero nunca experimentarlo en nuestra vida propia. Dios quiere que experimentemos en nuestra vida personal esas promesas, esas bendiciones hermosas de nuestro Dios. Amén. Que no solamente veamos de lejos, que no solamente oigamos de ellas, que no solamente nos conformemos con decir: pues sí, Dios promete y Dios ha dicho, pero que entremos a esa tierra prometida. Y precisamente eso es a donde nos quiere llevar el Señor. Veamos un aspecto que lo entiendo que es muy importante. La tierra prometida era una herencia para los hijos de Israel. Era una bendición maravillosa que Dios les daba a los hijos de Israel. Les daba como posesión para que se adueñaran de ella. Y era algo maravilloso que Dios les daba. Así como a nosotros ahora nos da también una herencia, una bendición, algo lindo que Dios nos promete darnos ahora en nuestra vida espiritual. Y bueno, también en nuestra vida humana, terrenal. Él promete darnos muchas bendiciones. Él prometió sanidad, Él prometió restauración, Él prometió bendiciones grandes para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestro hogar. Pero vamos a ir mirando los diferentes aspectos de esas bendiciones de parte de Dios. Por ejemplo, un primer punto que me parece importante entender es lo que recibimos al entrar a la tierra prometida. Al entrar a la tierra prometida, repito, es una herencia y es un legado. Es una herencia y es un legado que Dios nos da, que Dios nos imparte. Si no nos adueñamos de una herencia y de un legado, nunca podremos realmente decir que hemos entrado a la tierra prometida. ¿Qué es una herencia? Una herencia lo podemos definir con palabras sencillas: lo que uno le deja a alguien. Es decir, lo que uno le deja a alguien. ¿Qué es un legado? Lo que uno deja en alguien. Parece lo mismo, pero es diferente. O sea, cuando hablamos de herencia, es lo externo, es lo material, es lo terrenal, es lo temporal. Es hablar de un pedazo de tierra, es hablar de una casa, de unos bienes materiales, es hablar de una cuenta bancaria. Todo eso es lo externo, es lo material, es lo terrenal, es lo temporal, es lo superficial. Es lo que podemos obtener como herencia, en este caso de nuestros padres. Algunas ocasiones que papá dejó algo, que dejó un terrenito, que dejó una casa, y no es malo, por supuesto, es algo lindo, ¿verdad? Que los padres dejen una herencia a los hijos y que vaya así pasando esa bendición, esa herencia de los hijos a los nietos, una casa, un terrenito, y que va brincando y dicen: esto era de mi tatarabuelo, se lo dejó al abuelo y luego al padre y luego al hijo, y ahora el nieto es el que está tomando esa bendición. Esa es una herencia. Es buena, es bonita, es importante, pero aún mayor que una herencia es un legado. Porque repito, una herencia es lo que alguien le deja a alguien, pero un legado no es lo que alguien le deja a alguien, sino lo que alguien deja, lo que uno deja en alguien. Es decir, lo interno, lo espiritual, lo eterno, los principios de Dios, los valores de Dios. Un buen ejemplo para seguir, una instrucción, un caminar, una enseñanza, una forma de vivir la vida.
Ese es un legado. Cuando se habla de lo interno, de lo que dejamos acá dentro del corazón. Por eso le digo, mayor es el legado que la herencia. La herencia, una casita es buena, un carrito que le deje, algún dinero en una cuenta bancaria, eso es algo bonito que le pueda dejar a un hijo. Pero más importante que esa herencia es el legado, es lo que deje en ese hijo, dentro de él depositado esa gracia de Dios, esa palabra de Dios, esas bendiciones espirituales, lo eterno, los principios de Dios, los valores de Dios, todo eso que Dios nos ha entregado. Entonces Dios tanto nos da lo externo como nos da lo interno al entrar a la tierra prometida. Él nos promete las dos áreas. Él quiere bendecirnos en lo externo y Él quiere bendecirnos en lo interno. Pero no es lo externo lo que sostiene a lo interno, sino lo interno lo que sostiene a lo externo. Es decir, lo más importante y lo primordial es primeramente adueñarnos, recibir de Dios y entender que lo que más vale es lo interno de Dios, porque lo interno es lo eterno, es lo espiritual, es lo que vale, son sus principios, son sus valores, es su voluntad, es la forma de vivir, es la enseñanza, es la instrucción. Y eso es de lo que primeramente nos debemos de adueñar para poder enseguida adueñarnos de lo externo. O sea, si no nos adueñamos del legado de Dios, difícilmente será adueñarnos de la herencia de Dios. El legado de Dios, repito, es lo de adentro, es lo que vale, lo principal, es, repito, lo espiritual, lo que es eterno, lo que no se marchita en esta tierra. Son esos principios que Él nos ha dejado, son esos valores, son esas enseñanzas de su palabra, esa instrucción. Cuando abrazamos eso, cuando retenemos eso, cuando valoramos eso primeramente, entonces estamos recibiendo el legado de Dios. Y el legado de Dios te prepara para entrar a la tierra prometida y recibir toda bendición aún externa que Él te quiere dar, toda bendición que Él quiere manifestar hacia tu vida. Como le dijo el apóstol Juan a Gallo cuando le dice: ruego que Dios te prospere, te bendiga completamente en todas las áreas, así como bendice tu alma. Que prosperes como prospera tu alma. Primeramente le habla del alma, de lo interno, que prospere su alma, y así que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Pero si mi alma no prospera, ¿de qué me sirve prosperar en lo externo? ¿De qué me sirve tener abundancia de cosas terrenales, materiales? ¿De qué me sirve ser exitoso en negocios, en riquezas y en tantas cosas si estoy raquítico por dentro, si estoy muriendo por dentro? Pero cuando tú tienes primeramente lo interno te sostendrá, lo interno te afirmará, te mantendrá firme en todo terreno, en todo lugar, en toda circunstancia, en toda situación. Si tienes lo interno, jamás perderás en esta vida. Aunque aparentemente en lo externo tengas limitaciones, nunca tendrás realmente una pérdida. Entonces, comprendamos eso. Dios nos introduce a la tierra prometida. Y en la tierra prometida primeramente quiere que trabajemos, quiere que entremos buscando la herencia de un legado. Para entrar a la tierra prometida necesitamos adueñarnos, apropiarnos del legado de Dios. Segundamente, Dios nos entrega su herencia. Primero el legado, que es lo interno, lo espiritual, lo eterno, los principios, los valores, la enseñanza que Él nos da, su palabra. Adueñémonos de eso. Cuando nos adueñamos de eso, es fácil entrar a la tierra prometida. Es fácil comenzar a experimentar las bendiciones de Dios de una manera hermosa y maravillosa. Es fácil el poder comenzar a mirar que si buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene como una añadidura siguiendo a esas bendiciones, porque primero estás recibiendo lo interno, primero estás llenándote de lo de adentro, primero estás adueñándote de lo que es el legado que Dios nos ha dejado, para que de esta manera sea lo que nos sostenga por encima de todo, y todo lo demás será una añadidura. Amén, mis hermanos. Vayamos avanzando en nuestro tema. Veamos un ejemplo entonces. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo le hacemos? Moisés solamente miró una visión, o sea, Moisés alcanzó a mirar la tierra prometida, pero no entró en ella. Nunca caminó en ella, nunca comió de ella, nunca disfrutó de ella.
sino que solo la miró de lejos, la saludó de lejos sin poder entrar a ella. Y sin embargo Josué sí entró a la tierra prometida y pudo gozar y disfrutar de ella. Veamos algunos de estos aspectos para ir asimilando a través de diferentes pasajes. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1 en adelante. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagado, el Señor llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo: hijo mío, yo no lo he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Y el Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla el Señor, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Miramos que este pasaje comienza diciendo que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Pero algo recalca acá y dice: y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. O sea, el legado se estaba perdiendo, la palabra escaseaba, la palabra, la enseñanza de parte de Dios estaba escaseando aquella palabra. No solamente la palabra, sino dice que la palabra escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra escaseaba y no había visión con frecuencia. ¿Qué más dice? Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. O sea, tenemos la palabra escaseando, tenemos que no había visión con frecuencia, y tenemos que la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. Cuando hablamos de estos 3 puntos, estamos hablando de lo esencial y lo básico para que Dios se mueva, se manifieste y trabaje en la vida de una persona o en la vida de un pueblo. Necesitamos estos elementos fundamentales. Tiene que haber palabra de Dios. No puede escasear la palabra de Dios. Cuando escasea la palabra de Dios, el hombre se muere, el hombre pierde la visión, el hombre se conforma, el hombre se enreda en las cosas del mundo, el hombre vive para este mundo y pierde la visión más alta, más grande de vivir para la gloria de Dios. El hombre comienza a perder la fuerza espiritual y comienza a cambiar lo que es el querer encontrar satisfacción en las cosas terrenales, porque ya no hay satisfacción en las cosas celestiales. Cuando la palabra escasea, cuando la palabra ya no es mi alimento, ya no es mi sustento, cuando no hay visión con frecuencia y ya no puedo ver con claridad, ya no sé a dónde voy, ya no sé a dónde me dirijo, ya no sé cuál es la voluntad de Dios, ya no sé qué es lo que Dios quiere de mí o tiene para mí, ya no veo yo con claridad lo que aún me gustaría hacer para el Señor o alcanzar de parte de Dios para mi vida. Ya no hay ese anhelo, ya no hay ese impulso. La visión se opaca, no hay ojos espirituales para ver lo que Dios tiene para mi vida. Dios se convierte en una religión, Dios se convierte en una rutina, Dios se convierte en una tradición y no en una experiencia viva, no en una relación auténtica. Dios quiere ser un Dios real,
real en nuestra vida, un Dios a quien palpemos de cerca, un Dios en quien veamos su gloria en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro vivir, y no sea simplemente un espejismo del pasado. No sea solamente, como decía Jeremías, serás para mí como aguas que no son estables, serás para mí como cosa ilusoria, serás para mí como algo irreal, o sea, como una fantasía del ayer, algo de lo que me han hablado, pero en mi vida no es una realidad nada de eso. Sí, Dios dicen que hace esto y que hizo lo otro y que es poderoso y que es grande, pero en mi vida nada de eso es una realidad. Yo no percibo esa realidad. Dios no quiere simplemente que oigamos de lo que Él hace, sino que experimentemos lo que Él hace en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro vivir, para que así entendamos lo glorioso que Él es y nuestra relación con Él se afirme y crezca aún más. Entonces no había palabra de Dios, la palabra escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Ya vamos a avanzar en ese punto sobre todo. Y cuando dice que ya estando Elí acostado en su aposento, sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Lo que sucedía en Elí en el sentido físico, dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, o sea, este era un problema físico obviamente que tenía Elí. Ya no podía ver muy bien, pero esto se reflejaba en lo espiritual. Cuando dice el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. O sea, en este caso la lámpara de Dios era Elí, era el sacerdote, el siervo que traía la palabra, era aquel hombre que ministraba la palabra, pero la lámpara se estaba apagando. Ya no había palabra, ya no había visión con frecuencia, la lámpara de Dios ya no alumbraba. Necesitamos siempre pedirle a Dios que en nuestras vidas personales, que en nuestra congregación siempre haya luz de la lámpara de Dios que alumbre, que ilumine, que sea Dios glorificado, que abunde su palabra, que haya visión de parte de Dios para nuestras vidas, para que de esta manera podamos ver lo que Dios tiene para nosotros y apropiarnos de esas bendiciones, tanto del legado de Dios, que es lo interno y lo eterno, lo espiritual y lo que realmente vale, como también de la herencia de Dios, que podríamos decirlo es lo externo, bendiciones hermosas y enormes externas que también tiene para nosotros en esta tierra, en esta vida. Avancemos en nuestro tema y vayamos mirando. Dice el versículo 4: el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Ponga atención y vayamos mirando cómo es que Samuel estaba recibiendo un llamado de Dios. Samuel estaba teniendo un encuentro con Dios, una experiencia con Dios. Dios estaba trabajando en Samuel, Dios estaba haciendo algo en Samuel, pero Elí no percibía lo que Dios estaba haciendo en Samuel. Cuando Samuel, en esa disposición hermosa que tenía, que escuchaba: Samuel, Samuel, él corría a Elí: heme aquí, Elí, ¿para qué me has llamado? Y Elí lo mandaba a acostar, lo mandaba a dormir. Decía: vuélvete, acuéstate, no estés imaginándote cosas, nadie te ha llamado, acuéstate. Sin embargo, el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Por segunda vez lo manda a dormir. Pero algo asombroso que me llama la atención primeramente, ¿verdad? Es de que Samuel estaba con una disposición tan hermosa. Este joven Samuel no alcanzaba a discernir con claridad la voz de Dios, no entendía muy bien cómo Dios estaba tratando con él, no sabía qué es lo que estaba pasando en su vida, y no tenía esa certeza. Y él corría a Elí, pero tenía algo maravilloso, y lo que tenía Samuel es que tenía disposición. Él corría diciendo: heme aquí, ¿para qué me has llamado?
heme aquí en qué te puedo servir, heme aquí qué necesitas, heme aquí. Era apenas un jovencito, inexperto, quizás inmaduro si usted quiere, por su corta edad, limitado en conocimiento. Dice que la palabra del Señor aún no le había sido revelada, tenía muchas limitaciones, pero Dios no le importa las limitaciones que tú y yo tengamos. Lo que Él mira es la disposición, el corazón, el anhelo, el deseo de decirle: Señor, heme aquí, Señor, haz algo en mi vida, heme aquí, trata conmigo, heme aquí, usa mi vida, heme aquí, quiero conocerte, heme aquí, Señor. La disposición es más importante que cualquier otra cosa. O sea que las cualidades o las virtudes humanas, hay gente que tiene cualidades y virtudes pero no tiene disposición. Hay gente que tiene talentos y dones pero no tiene disposición, y de poco le sirve lo que tiene cuando no hay la disposición para servir al Señor, para poner aquello a los pies del Maestro. Entonces avancemos en nuestro tema y veamos qué sigue diciendo. Entonces Elí lo manda a dormir, le dice: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. No tenía un claro entendimiento. Sin embargo, tenía disposición para correr a Elí y para prestarse, para servirle, para obedecerlo, para hacer lo que hubiera necesidad de hacer. Allí estaba el siervo Samuel dispuesto a hacerlo. ¿Qué hacía Elí? Simplemente lo mandaba a dormir, lo mandaba de regreso a acostar, hasta que viene por tercera vez el Señor. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Hasta entonces, hasta la tercera vez, entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y entonces lo aconsejó correctamente y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hasta entonces entendió, percibió, y hasta entonces se dispuso de la manera adecuada ya, porque ya había la dirección. Pero recordemos, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que el mismo Elí mandaba a dormir a Samuel. Lo mandaba diciendo: no te preocupes, nadie te ha llamado, no te imagines cosas, vete a dormir. Era que la palabra escaseaba, era que no había visión con frecuencia, y era que aún la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. Veamos esto, mantenga este pasaje en mente mientras vamos mirando lo que son diferentes aspectos y puntos de este tema. Cuando hablamos de la visión es la capacidad para comprender las cosas con certidumbre, de una manera correcta, de una manera que las podamos a mirar acertadamente, que las podamos mirar de una manera correctamente. O sea, la capacidad para comprender las cosas acertadamente y poder tomar decisiones acertadas en nuestra vida. Cuando hablo de la visión que nosotros debemos de tener para poder entrar a esa tierra prometida. Cuando no tenemos la capacidad para poder comprender las cosas acertadamente, las cosas que nos pasan, las cosas que atravesamos, las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos, cuando no tenemos esa capacidad para comprender acertadamente, nos equivocamos, cometemos errores, fracasamos, fallamos, tomamos decisiones erradas, porque no hay visión, no hay capacidad para poder comprender acertadamente las cosas, las decisiones que hacemos en la vida. Entonces necesitamos una visión clara para poder entrar a la tierra prometida. Necesitamos entender, mirar con claridad, pero no mirar con una visión humana o terrenal. No hablo de la vista natural, tampoco hablo de una visión terrenal. Hablo primeramente de la dirección de Dios, de su Espíritu Santo, de su palabra. Que Dios nos guíe, que Dios nos dirija, que Dios nos lleve a tomar
tomar decisiones acertadas, correctas, a mirar con claridad, no como el hombre natural mira, sino como el hombre espiritual mira las decisiones, mira la vida, mira los retos de la vida. Tomar decisiones acertadas. Vamos a ir avanzando para poder llegar al centro del mensaje. Todos queremos lo mejor, pero no ofrecemos lo mejor. Este es un error de cómo miramos la vida. Esta es una visión distorsionada. Esta es una visión torcida y equivocada. O sea, recuerde, visión es la capacidad para comprender las cosas acertadamente y tomar decisiones acertadas. Pero cuando nosotros miramos la vida con conceptos errados y equivocados, entonces no vamos a tener la capacidad de mirar con claridad los pasos que damos, las decisiones que tomamos. Y por eso le pongo este ejemplo. Todos queremos lo mejor, pero no ofrecemos lo mejor. La visión clara de parte de Dios nos dice que mejor es dar que recibir. No que mejor es recibir que dar, sino mejor es dar que recibir. Esto significa de otra manera que la persona que entiende lo que es mejor dar que recibir, en otras palabras dichas, entiende que lo que tiene que trabajar más es por dar lo mejor de sí, en vez de simplemente esperar siempre recibir lo mejor. Pero toda persona que solo quiere centrarse en recibir lo mejor, queremos lo mejor, pero ofrecemos lo peor, pero no damos lo mejor. Somos personas entonces que terminaremos exprimiendo a la gente. Cuando usted solo demanda lo mejor, pero no da lo mejor de usted, usted exprime a la persona. Usted llegará a un punto donde frustrará a aquella persona, y aquella persona se sentirá frustrada porque siempre le pide lo mejor, pero no da lo mejor, da lo peor, da lo superficial. Y la vida en la tierra prometida, la vida abundante que Dios nos ofrece, la vida plena en su presencia, es una vida que comienza cuando ponemos los papeles en el orden correcto, cuando miramos la percepción de la vida de la manera correcta. Y la manera correcta no es querer recibir lo mejor y ofrecer lo peor, sino al contrario, entender que necesitamos trabajar más por ofrecer lo mejor, y tenemos que centrarnos menos en pedir lo mejor, sino que dar lo mejor. Y cuando tú te centras en dar lo mejor, automáticamente lo que tú siembras, eso comenzarás a cosechar y a recibir de parte de Dios bendiciones hermosas. El que da lo mejor de sí siempre recibirá una buena cosecha, siempre recibirá aprecio, siempre será valorado. Y si alguien dice: hermano, yo he dado de lo mejor y no he sido valorado por mi esposo, por mis hijos o por alguien, si no te valoran ellos, yo te garantizo una cosa: el Dios de los cielos te recompensará con paz, con gozo, con fortaleza, con bendición, con cosas mayores, mejores. Te dará un legado, te dará lo interno, te dará lo eterno, te dará lo espiritual. Satisfacerá tu alma, quizás no con algo terrenal, pero con algo espiritual que vale más y llega más a fondo. Es una satisfacción más real que lo superficial. Entonces, ver la vida de la manera correcta, tener una visión clara de lo que es la tierra prometida, de a dónde Dios nos quiere llevar y cómo Dios quiere que enfrentemos nuestra vida. Repito, no simplemente querer lo mejor y ofrecer lo peor, sino tener la libertad de ofrecer, de trabajar por ofrecer lo mejor y no centrarnos en querer lo mejor, por así decirlo. Veamos algunas cosas o evidencias de lo que hay en la tierra prometida, o de lo que nos lleva a la tierra prometida, de estas bendiciones hermosas que nos introducen a la tierra prometida. Por ejemplo, la confianza en Dios. Hemos estado mirando algunos temas acerca de la confianza en Dios. Es importante, es esencial. La relación con Dios, la visión clara de ver correctamente la vida, de vivirla correctamente para la gloria de Dios. La visión, la provisión, que provisión significa lo mismo que visión, pero es provisión, proveer, tener una visión para proveer. ¿Para quién? Para los míos, para mi familia. Tengo una responsabilidad, provisión, la siembra, la disciplina,
el compromiso, la responsabilidad. Cuando nosotros disponemos nuestra vida a ser moldeada, poniendo nuestra confianza en Dios, teniendo una relación con Dios, abrazando una visión para tener provisión de esta manera para nosotros, para nuestra familia, para los nuestros, espiritualmente primeramente y segundamente terrenalmente, vamos a comenzar a introducirnos en esa tierra, al comenzar a entrar en una disciplina correcta, en un compromiso con Dios, una responsabilidad. En veces estas cosas son las que no nos permiten entrar a la tierra prometida. No hay disciplina en nuestra vida, no hay compromiso con Dios, no hay responsabilidad. Entonces, cuando no hay estas cosas, nuestra vida es una vida superficial, sin valores, sin principios, sin fundamentos, y no logramos entrar a esa tierra prometida. Avancemos en nuestro tema. Cuando hablamos de la tierra prometida, el no querer trabajar para mejorar en nuestra vida, el no querer trabajar por esas cosas, por ese legado, por esas cosas internas, espirituales primeramente, es querer seguir viviendo en un desierto, seguir viviendo en una rutina, seguir viviendo en una vida superficial. El que simplemente no quiere poner en práctica los principios de Dios, trabajar por mejorar en su vida día tras día, esa es una evidencia de que lo que queremos es simplemente seguir viviendo en un desierto del conformismo, de mediocridad, y no llegar a poseer la tierra prometida. Entrar a la tierra prometida no significa no trabajar, sino trabajar por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. O sea, el que entra a la tierra prometida no es que va a entrar y va simplemente a estar ahí de ocioso sin hacer nada, no. El que entra a la tierra prometida va con un propósito. Entiende, Dios, quiero entrar a esa tierra porque quiero alcanzar logros, quiero lograr propósitos, quiero alcanzar metas. Es algo parecido como el famoso sueño americano, ¿verdad? El que viene de México, el que viene de Centroamérica y dice: quiero ir a alcanzar el supuesto sueño americano. O sea, quiero ir a Estados Unidos y quiero ir porque quiero trabajar para comprarme una casita en mi país. La mayoría de los que venimos de países hispanos veníamos con esa mentalidad, ¿verdad? Voy a llegar a Estados Unidos y voy a llegar nomás por un tiempo para trabajar y ahorrar y lograr comprarme una casita, un terrenito, un carrito, unas cositas allá en mi país y regresarme, ¿verdad? La mayoría pues ya no regresamos, ya nos quedamos acá, porque gracias a Dios no solamente conocimos lo que fue una tierra con más bendición humanamente, sino conocimos la presencia de Dios, la palabra de Dios, el camino de Dios, que es la tierra espiritual, que es la gloria que Dios ha traído a nuestra vida a través de su palabra, a través de la obra que Él ha hecho en nuestra vida. Pero entonces todo el que entra a la tierra prometida tiene que entrar con el fin de lograr algo, de entrar con un propósito, de hacer algo. Si no, es como decir, ¿para qué vas a Estados Unidos? ¿Para andar de vagabundo por las calles? ¿Para qué quieres venirte y batallar tanto de venirte de México, de Centroamérica a un país donde hay más posibilidades y oportunidades como Estados Unidos? Andar de vago por las calles, andar de vicioso y de ocioso solamente por las calles. ¿Para eso es que alguien se viene a este país? Generalmente no, ¿verdad? Generalmente la mayoría que le cuesta y que batalla y que sufre y que tiene que cruzar batallando y arriesgando su vida cada día, más difícil se pone todo eso, ¿verdad? Cuando se cruza, en este caso ilegalmente, ¿verdad? Pero aquella persona en su mayoría dice: me costó mucho, yo quiero aprovechar, yo quiero trabajar, yo quiero hacer algo, ya que estoy ahora en este país de mayores oportunidades. Pues Dios dice: hijo, esa es la mentalidad que quiero que tengas, pero no solamente de algo material en este país, sino de alcanzar promesas, de alcanzar bendiciones, de alcanzar propósitos gloriosos y grandes de parte de mí para tu vida, para enriquecer tu vida, para bendecir tu vida en el terreno espiritual y no solamente en lo material. Veamos un ejemplo de esto. Trabajar por alcanzar metas. Si no tenemos metas en nuestra vida, si no tenemos propósitos, proyectos, planes,
Espiritualmente, primeramente, es el fundamento. Moralmente, hablando de la familia, del hogar, de todo lo moral en nuestra vida. Y al final, lo material, que también es una área, por supuesto, que Dios quiere que nos desarrollemos. Entonces, si no hay el deseo de trabajar por mejorar relaciones matrimoniales, relaciones familiares, si no hay el deseo de producir mejores y mayores frutos que glorifiquen a Dios, de que podamos cultivar virtudes en nosotros, dones, talentos, ministerios, si no hay el deseo de fundamentar y crecer en una mejor relación y comunión íntima con Dios, por medio de la oración, del ayuno, de la palabra de Dios, de la adoración, de la consagración. O sea, si no estamos con el deseo de trabajar por alcanzar algo de esto, si no tenemos esa visión y solamente caminamos en una rutina al día, ya amaneció, ya anocheció, hay que ir al trabajo, hay que ir a la iglesia, salimos y hacer la misma rutina día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, y no sale nuestra vida de lo mismo. Eso es lo único que queremos, eso es lo único que anhelamos, la rutina en la que estamos. No hay algo mayor, no hay una aspiración, no deseamos cambios, no deseamos alcanzar bendiciones mejores de parte de Dios. Por supuesto, esas bendiciones no vienen simplemente uno estando ahí cruzado de brazos, no vienen simplemente diciendo pues bendíceme Dios. Hay que trabajar para alcanzar esas bendiciones, hay que buscar a Dios, hay que buscar la gracia de Dios, hay que buscar la bendición de Dios, la presencia de Dios. Cuando nosotros nos proponemos hacer eso, es que comienza nuestra vida a tener propósito, a tener realmente metas, a tener ideales, a querer lograr algo. Se rompe la rutina, se sale del desierto. Recuerde que el desierto era un círculo donde caminaban por 40 años el pueblo de Israel. Le daban vueltas a un círculo, día tras día caminaban, mes tras mes, año tras año, y era un círculo solamente, no llegaban a ningún lugar, iban dando vueltas en un círculo. Y de esa manera se vive. Todo el que vive en un círculo sin salir de ese círculo, sin expectar, sin anhelar, sin trabajar, sin proponerse por lograr algo más, y simplemente estar en el círculo de la vida, en el círculo de la rutina, entonces vivimos en un desierto. Y ese círculo eventualmente se torna cansado, se torna vacío, se torna lleno de insatisfacción, porque es un círculo y eventualmente a todos nos cansa ese círculo. Pero cuando rompes el círculo y hay algo nuevo y hay algo diferente, eso le da expectativa a tu vida, eso le da sabor a tu vida, eso le da propósito a tu vida, eso le da visión a tu vida de hacer algo más, de hacer algo diferente, de salir de la rutina. Bendito el nombre del Señor. Veamos un ejemplo bíblico, como nos lo dice la palabra. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Por si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejáis estar ociosos ni sin fruto. Y cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, por el que no tiene estas cosas, tiene vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vea la importancia de anhelar algo más. Este es un ejemplo bíblico de lo que le estoy hablando. El apóstol dice claramente: vosotros también poniendo toda diligencia. O sea, no como algo superficial, poniendo toda diligencia, poniendo toda atención, poniendo todo un enfoque, enfocando tu visión, tu atención,
el uno tener visión es poder ver algo que aún no alcanzas, que aún no tienes, pero lo persigues, lo anhelas, lo deseas, lo quieres y trabajas por ello hasta obtenerlo. Pero para esto tenemos que poner toda diligencia, no ser negligentes, no decir a ver si mañana, hay en la próxima semana, el mes que entra, para el próximo año yo me consagraré, yo buscaré a Dios, yo haré algo diferente. No, Dios no quiere que sea el próximo año, ni el próximo mes, ni mañana. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos y estaremos contentos en ese día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Es hoy, no mañana, no la próxima semana. Pero entonces dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Vea el crecimiento del desarrollo del cristiano. Hermano, yo ya tengo fe, ya creí en el Señor, tengo una fe hermosa. Qué bueno que tienes una fe hermosa. ¿Y es suficiente? O sea, ¿te vas a quedar ahí conforme? ¿Te vas a quedar ahí solo diciendo y contento porque un día creíste y ya tienes la fe y ya creíste en Jesús y recibiste tu salvación por la fe, y hasta allí te vas a quedar? ¿No vas a avanzar de ese estado de simplemente tener una fe? Hermano, pero es una fe linda, es una fe pura, es una fe real. ¡Qué bueno! Pero aún la fe necesita algo más. Aún necesitamos crecer y añadir a nuestra fe algo más. ¿Qué necesito añadirle a mi fe? Añadirle virtud, añadirle poder. Y a la virtud, al poder, añádele conocimiento. Y al conocimiento añádele dominio propio. Ay, hermano, ya tengo conocimiento, ya conozco muchas cosas de parte de Dios. ¿Y de qué nos sirve conocer si no practicamos, si no hacemos, si no tenemos el dominio propio para poder realizar lo que debemos de realizar? Lo que conocemos, lo que sabemos, sin el dominio propio solo se queda en un mero conocimiento. Entonces al conocimiento le añado dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el afecto fraternal, al afecto fraternal el amor. ¿Y en qué nos ayuda todo esto? ¿Qué sucede cuando una persona va creciendo y va agregando a su vida virtudes, cualidades, dones, frutos, talentos? Sigue trabajando, sigue creciendo. ¿Qué es lo que sucede en su vida? Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La ociosidad, se dice allá en el mundo, que es la madre de todos los vicios. Entre más ociosa está una persona, más propensa está a caer en tentación. Recuerda lo que pasó con el rey David. Dice que era tiempo de guerra y él dijo, pues váyanse a la guerra, yo me quedo descansando ahí en el palacio a gusto, ¿verdad? Tranquilo. Y cuando era tiempo de guerra, o sea, cuando era tiempo de guerra era para que él se fuera a la guerra también. Cuando no era tiempo de guerra, era tiempo de descansar. Pero ese era tiempo de guerra y él se queda descansando en el tiempo de guerra. Cuando nosotros es tiempo de trabajar y no trabajamos, es tiempo de orar y no oramos, es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, es cuando caemos como presas fáciles de la ociosidad. David dice que se quedó en su palacio descansando a gusto, tranquilo, y se quedó de ocioso mirando por aquí, mirando por allá, y por allá se le ocurre mirar a una mujer que se estaba bañando, a su vecina, y comienza a desearla, a codiciarla, hasta que la manda traer y termina cayendo en adulterio con ella, pecando contra Dios, y comienzan las consecuencias y comienza el problema y comienza una serie de situaciones. El gran hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, pero por la ociosidad cayó en pecado, tuvo pérdidas, tuvo derrotas, tuvo situaciones difíciles por estar en la ociosidad. Por eso dice, si están ocupados, si hay visión para hacer algo, para trabajar, para crecer, para mejorar, para avanzar, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar
ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, o sea, no alcanza a ver muy lejos, no ve más allá, nomás ve el ahorita. Ay, ahorita con que tenga ahí para comer y simplemente la rutina, solo el ahorita, tiene la vista muy corta, no hay visión, no puede ver más allá. Tiene la vista muy corta, es ciego, lo declara como ciego. ¿Recuerda qué decía la Biblia acerca de Elí? Dice que no había visión con frecuencia, dice que la palabra escaseaba, dice que estaba perdiendo la vista, estaba quedando ciego y la lámpara de Dios se estaba apagando en aquel lugar. Cuando eso pasa en la vida personal de uno de nosotros y comenzamos a perder la visión, nos comenzamos a quedar ciegos. Comenzamos a perder los anhelos, los sueños, los deseos de servir a Dios, de amar a Dios, de, repito, crecer, de dar frutos, de trabajar, de servirle al Señor. Y comenzamos a decaer y comenzamos a quedarnos ciegos. La palabra escasea en nuestra vida, no hay visión con frecuencia. Perdemos la visión, la vista, enceguecemos y la lámpara de Dios se comienza a apagar en nuestra vida. Entonces aquí lo dice de esta manera: es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué quiere decir eso? Perdemos la gratitud, perdemos el amor a Dios. Nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor y poco a poco comenzamos a regresar y a volver a caer y a volver a recoger las cosas que un día habíamos dejado, las cosas que Dios nos había quitado, las cosas que nos arrancó el Señor cuando vino a nuestra vida. Las comenzamos a recoger una por una, de una manera y de otra. Olvidamos la purificación de nuestros antiguos pecados. No caigamos en esta desgracia, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Vuestra vocación y elección, Dios nos lleva, nos manda, nos invita a entrar a esa tierra prometida, a esa herencia incontaminable, a esa herencia inmarcesible que Él nos ofrece, a ese legado maravilloso que Él nos otorga para fundamentarnos y cimentarnos en Él y de esa manera crecer y servirle con mayor libertad. Veamos esto un poquito más ampliamente. Quien no tiene estas cosas es señal de que aún no ha salido del desierto. O sea, quien no va creciendo, como dice la palabra, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y el que no va añadiendo a su vida algo más, se va estancando, se va conformando. Y es señal de que no quiere salir o no ha salido del desierto. Y su vida termina en un círculo vicioso, un círculo lleno de rutina, un círculo lleno de insatisfacción, un círculo vacío, pesado, que no satisface su vida. Entonces, ¿cómo está nuestra vida? ¿Hay satisfacción en nuestra vida o realmente hemos caído en ese círculo donde el Señor no quiere que caigamos? Veamos esto. Cuando dice, ¿verdad?, añadid a vuestra fe virtud. Primeramente, la fe es la primera base con la que comenzamos. Es como el bebé que apenas comienza a nacer, a crecer, a desarrollarse, ¿verdad? La fe es el fundamento básico, elemental. Pero de ahí debemos de crecer y debemos de añadir a nuestra fe virtud. La fe es creer en el Señor. Todos creemos y al creer recibimos de parte de Dios esa herencia, esa bendición linda, esa gracia, esa salvación. Pero luego dice: añadid a vuestra fe virtud. La virtud es el poder para hacer la voluntad de Dios, para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, para conquistar la tierra que Dios nos ha prometido, para cambiar nuestras circunstancias. Es la virtud, es el poder para poder poner la fe en acción. La fe sin obras es muerta. La virtud le da vida a la fe. La virtud es el poder que pone en acción a nuestra fe. Recuerda aquella
mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, y dice que ella oyó hablar de Jesús y tuvo fe para creer que cuando no había sanado yendo con los médicos por 12 años y habiendo gastado todo su dinero, dice que dijo dentro de sí: yo voy a ir y voy a tocar el borde de su manto, y con que toque el borde de su manto será suficiente para que sea sana de este azote. Y ella se abrió paso entre la multitud y caminó y se acercó al Señor, y cuando de repente toca el borde de su manto, dice que salió virtud del Señor, salió poder. La fe de esta mujer no fue una fe vacía, fue una fe a la que le agregó la virtud, el poder de la sanidad, de la bendición, una fe en acción, una fe que arrebató la bendición de Dios. Es una fe con virtud, no simplemente una fe sin obras, no una fe inactiva, no una fe vacía, una fe atrevida, una fe que dijo: yo voy tras mi bendición. Esta mujer tuvo visión. ¿Qué es tener visión? ¿Qué es tener visión? Desear, mirar, creer que puedo alcanzar algo por la gracia de Dios, que puedo lograr algo con la ayuda de Dios, extender mi mano y tocar el borde del Señor. Extender mi mano y decir: Señor, no me conformo simplemente con creer que tú sanas. Si tú sanas, yo quiero, Señor, agregar a mi fe virtud. Quiero esa acción en mi fe que arrebate la bendición, y que en mi vida también se cumpla esa promesa de sanidad, esa bendición, eso que tú quieres hacer, eso que tú has hecho, eso que has prometido hacer. Yo quiero adueñarme de ello. Entonces ese es el crecimiento. No solamente quiero una fe limitada, quiero agregarle virtud. Quiero que fluya virtud de Dios sobre mi vida a través de esa fe añadida a vuestra fe virtud. A la virtud dice conocimiento. El conocimiento nos libra de la ignorancia, de la mentira, del engaño, de la manipulación del enemigo. Es decir, el conocimiento, dice la palabra, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando ignoramos y no tenemos el conocimiento de Dios, de su palabra, lo que Él dice, lo que Él nos enseña, lo que Él fundamenta, el diablo nos engaña con cualquier mentira, nos manipula, viene a seducirnos por la ignorancia, por la mentira, y nos lleva a un camino torcido y distorsionado. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento de Dios, dice: yo también los desecharé del sacerdocio. O sea, el conocimiento de Dios es fundamental en nuestra vida para poder caminar y saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Cuando vino Satanás a tentar a Jesús y lo subió a la cúspide del templo y le dice: aviéntate abajo, que al cabo escrito está que Dios mandará a sus ángeles para que te tomen en sus manos y tu pie no tropiece sobre piedra alguna. El Señor tenía conocimiento de la palabra. Si haya ignorado la palabra, se va por el camino de la mentira y le dice al enemigo: pues sí, voy a mostrarte que Dios está conmigo, y a lo mejor cae en la tentación aventándose de aquel lugar. Pero él no cayó en esa tentación. ¿Por qué? Por el conocimiento de la palabra. Él dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Porque el enemigo, cuando no nos provoca de una manera, nos provoca de otra. Cuando no nos quiere manipular engañándonos con la mentira, de una forma nos quiere engañar con una verdad a medias o una verdad distorsionada. En este caso, la verdad distorsionada estaba citando el Salmo 91, el enemigo. Dios mandará a sus ángeles que te cuiden, que te tomen en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra alguna y te sustente. Estaba citándole la palabra de Dios, pero mal aplicada, torcidamente. Mientras que el Señor, que conocía la palabra, porque Él es la misma palabra, el mismo verbo hecho carne, dijo: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Agreguemos conocimiento a lo que es la virtud, porque
Hay personas en el cristianismo que se inclinan solamente a la virtud o solamente al conocimiento. Generalmente usted mirará que la mayoría de personas o se inclinan para un lado o se inclinan para el otro, pero pocas son las personas que tienen el complemento de las dos cosas. Las que se inclinan a la virtud son las personas que quieren buscar y buscar y buscar de Dios, extraer, si buscan a Dios en oración y quieren recibir más de Dios y recibir más de Dios, pero en veces ignoran la palabra de Dios y son manipulados o manipuladas fácilmente porque no conocen la palabra de Dios. Y el enemigo fácilmente engaña y manipula a través de diferentes formas. El conocimiento de Dios nos ayuda, solidifica la virtud. Otras personas solo se llenan la mente de conocimiento, pero no hay virtud, no hay poder, no hay gracia, no hay ese fluir de Dios. Necesitamos las dos cosas: la virtud de Dios, el fluir de Dios y el conocimiento de Dios, para estar completos, para estar plenos, bendecidos de parte de Dios. Sigue hablando y dice: y al conocimiento, dominio propio. El dominio propio es el poder bajo control. Dicho de otra manera, la verdadera humildad. La verdadera humildad no es ser débil. La verdadera humildad es tener el poder bajo control, tener control de nuestra vida. Esa es una persona humilde. No es una persona que simplemente es descuidada o es muy pobre o se deja de todos o etcétera. No, sino es tener el control de su propia vida. El dominio propio nos ayuda a enfrentar las batallas, a enfrentar las guerras y a poder ganarlas, porque primero tenemos control de nuestra propia vida. La palabra dice que mejor es el que se enseñorea de su propio espíritu que el que gobierna una ciudad. Podemos querer gobernar una familia, gobernar un hogar, controlar a los hijos, controlar al matrimonio, controlar a la mujer, controlar al esposo, decirle lo que tiene que hacer, y queremos controlar. Pero cuando no tienes control de tu propia vida, nunca podrás controlar nada. En el proceso y en el impulso de querer controlar lo demás, solo lo empujarás más lejos de ti. Una persona que no trabaja en el dominio propio y no trabaja primero en controlar dominio propio antes de dominar a los demás, antes de controlar a los demás, repito, al querer controlar a los demás, lo que hace es alejarlos más. Lo que hace es provocarlos a ira, lo que hace es provocar distanciamiento, coraje, resentimientos y cosas negativas sobre la vida de aquellos a quien quiere controlar, porque nunca podrás controlar a alguien si no tienes control de tu propia vida. Dios dice: primero, antes de que controles, antes de que gobiernes, antes de que tomes posesión de la tierra prometida, primero toma control de tu propia vida, y yo te entregaré el control de muchas cosas que te rodean, de muchas áreas, de muchas bendiciones. Pero primero ten el control de tu propia vida. Es esencial, es fundamental. Amén. Sigue diciendo: al dominio propio, la paciencia. La paciencia es la paz con la ciencia. O sea, paciencia es una ciencia, es decir, es el poder tener un conocimiento, una tranquilidad de nuestra mente cuando tomamos decisiones, cuando hacemos cosas o emprendemos cosas. Tiene que haber paz en nuestro corazón. Siempre que nosotros tomamos una decisión, siempre que atravesamos un problema, siempre que pasamos una dificultad, cuando hay paz en tu corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu pensamiento firme y libre en Cristo Jesús. Te sentirás tranquilo, te sentirás seguro, sabrás que Dios está en control. La paz en medio del proceso de lo que estás pasando. Paz con conocimiento, o sea, el conocimiento de lo que estás atravesando, pero ese conocimiento, lo que lo rige, lo que te da tranquilidad, es la paz que sientes en medio de ese proceso. Si no tenemos la paz de Dios, nunca podremos tener paciencia de Dios. La paciencia se deriva, la paciencia es un fruto de la paz de Dios. Nunca podremos tener verdadera paciencia si no hay paz de Dios. Las personas más pacientes en esta tierra son las personas que más paz tienen en su corazón. A las personas que más fácil se les hace el ser pacientes son las personas
que mayor paz tienen en su interior. Pero cuando hay más descontrol en tu interior, ¿qué paciencia vamos a tener? O sea, una chispa y te hace explotar. ¿Por qué? Porque no hay paz en tu interior. Entonces, la paciencia es la ciencia de proceder con paz. Enfrentar tus problemas, enfrentar tus retos, tomar decisiones, hacer lo que haces en la vida, enfrentando lo que viene en la vida, pero con la paz de Cristo en tu corazón. Voy a enfrentar con la paz de la ciencia, esa paciencia. La paz tiene que estar ahí, porque si no hay paz, entonces nunca voy a tener un proceder correcto, un desarrollo sano. Siempre voy a ser movido por impulsos y todo aquello. Entonces, repito, el origen, la raíz, la base y el fundamento de la paciencia es la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. A la paciencia dice que añadamos la piedad. Esta es la compasión, la bondad, el amor, que viene piedad de pío. Pío significa, ¿verdad?, alguien que es bueno, que es bondadoso. Es lo contrario de la palabra que usted lee en la Biblia, impío. Impío es alguien malo, es alguien pecador, es alguien que procede erradamente, malosamente, negativamente. Es el impío. Pues el pío es lo contrario del impío. El pío es el que procede con bondad, con amor, de una manera sana y correcta. Y Dios dice que debemos de agregar piedad, de ser personas piadosas, de tener esa compasión, esa bondad, ese amor los unos por los otros. A la piedad le dice, agrégale afecto fraternal. El afecto fraternal es el amor a nuestro prójimo. Lo que dijo el Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí viene el afecto fraternal. Y el afecto fraternal dice, hay que agregarle amor. Cuando habla del amor aquí, ya habla no de la diferencia entre el afecto fraternal y el amor. De lo que habla aquí, una va dirigida al prójimo, el amor fraternal, el amor hacia el prójimo. A diferencia de cuando dice, y al afecto fraternal hay que añadirle amor. Este es el amor divino, el amor agape. Este es el amor perfecto de Dios. Este es el amor incondicional. Este es el amor que no busca lo suyo propio, que no es jactancioso, que no se envanece. Este es el amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Este es el amor que Dios quiere que agregamos a nuestra vida y que complemente nuestra vida de una manera maravillosa. Bendito el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Rey en esta preciosa y linda oportunidad. Le termino con esto. Oiga bien esto. No podemos esperar que suceda algo diferente en nuestra vida si no hacemos algo diferente. El círculo vicioso del desierto, de la rutina, del sinsabor, de la mediocridad, del no tener expectativas, del no tener visión, del no tener anhelos, del no desear algo diferente, del no trabajar por alcanzar algo auténtico y genuino de parte de Dios, no se rompe solo. Si queremos que suceda algo diferente en nuestra vida, no dependamos de la buena suerte. Si queremos un milagro en nuestra vida, no deseemos el milagro, provoquemos el milagro. No es simplemente desear que suceda algo diferente. En veces ni siquiera es pedirle a Dios que haga algo diferente, sino es nosotros tomar la iniciativa de hacer algo diferente. Nosotros queremos que suceda algo diferente en nuestra vida, hagamos algo diferente. Estamos cansados de la rutina, rompamos la rutina. Estamos cansados del círculo vicioso, hagamos algo diferente. Si siempre hacemos lo mismo, ¿cómo esperamos que suceda algo diferente? Todo el que quiere ver algo diferente va a hacer algo diferente, y entonces verá algo diferente para la gloria de Dios. Verá algo diferente de parte de Dios. Bendito el nombre del Señor. Oiga esto, no podemos esperar cosas grandes en nuestra vida si no emprendemos cosas grandes. Hermano, yo quisiera que Dios haga cosas grandes en mi vida,
Pero si yo no emprendo algo grande, si yo no deseo, si yo no provoco que suceda algo grande, lo grande no va a suceder solamente por suceder. El que desea que sucedan cosas grandes es el que se atreve a emprender cosas grandes. Imagínese usted, le pongo un ejemplo. David era un jovencito, un adolescente, y venía, dice que él iba al campamento del pueblo de Israel, de los soldados, de los hombres de guerra. Iba a llevarles provisión a sus hermanos, iba a llevarles queso y panes y provisión. Y cuando va llegando al campamento se encuentra y mira aquel gigante Goliat gritando y retando al pueblo de Israel: vengan, denme un guerrero para que pelee contra mí, y si él me vence seremos sus siervos nosotros, y si yo lo venzo ustedes serán nuestros siervos. Y los provocaba y los confrontaba y les gritaba, y nadie se atrevía a salir a la batalla, ni el rey Saúl ni nadie más. Pero dice la palabra que cuando David escuchó a aquel gigante, dice que comenzó a preguntar: ¿y no hay nadie que vaya a hacer frente a ese gigante? No, David, ¿que no lo ves lo grande que es? ¿Que no ves lo terrible que es? ¿Que no ves su lanza? ¿Que no ves su escudo? ¿Que no ves su espada? Y dice que él fue hasta el rey Saúl y le dijo: no hay nadie que vaya a pelear contra él. No, David, es muy grande, es muy fuerte. Yo iré y pelearé contra él. Yo era pastor de ovejas, y dice, cuando venía un oso o un león a querer tomar uno de mis corderos, yo se lo arrebataba de sus garras, y si se volteaba contra mí, lo agarraba y lo mataba al mismo león, fuese oso o fuese león. Y lo mismo haré con ese filisteo incircunciso. Dios estará conmigo, aleluya. Dios estará conmigo, yo lo venceré. La Biblia dice que Saúl de alguna manera accedió y le dijo: pues toma mi armadura, entonces te doy lo mejor, toda mi mejor armadura, mi espada y todo lo que yo tengo. Y trataba de caminar David y no podía porque no sabía usar esa armadura. Se quitó toda su armadura y le dijo: toma tu armadura, gracias, pero yo voy con lo mío. ¿Y qué es lo tuyo? Un palo en la mano, o sea, un bastón de pastor, un bolsillo allí y unas piedras que echó en el bolsillo y una honda. Con esto voy a enfrentarme al gigante. ¿Con eso vas a hacer frente? ¿Pero qué esperanzas tienes? Con esto haré frente, porque Dios no salva ni con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Dios da la victoria como Él quiere, cuando Él quiere. David enfrentó algo grande. David no tuvo miedo de emprender algo grande y miró una grande victoria. Miró algo especial, algo grande, algo poderoso. No podemos, por eso le digo, esperar cosas grandes si no emprendemos cosas grandes. Muchas veces Dios permite que sucedan problemas, dificultades, situaciones grandes en nuestra vida, con el fin de que veamos su gloria, con el fin de que podamos hacer lo que hizo aquel David, enfrentar a aquel gigante y poder confiar en Dios en medio de ese proceso. Y entre más grande es tu problema, más grande será el milagro que mirarás, la gloria que Dios se llevará, la obra que Dios hará, la maravilla de parte de Dios sobre tu vida, el crecimiento, la fe, lo que recibirás de parte de Dios más grande será, porque es grande aquel problema o aquella necesidad. Vamos en estos momentos a detenernos aquí, el tiempo se nos ha acabado, y vamos a ponernos de pie.